Manolo Lea es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y tienes una dilatada experiencia en la agencia tributaria, ¿no? Prácticamente toda la vida la has tenido allí, lo que sí que has ido cambiando de delegaciones, ¿no? Estuviste en Cataluña, luego en Andalucía. No sé si nos puedes explicar un poco tu trayectoria y en qué momento decides acabar en ordenación legal y asistencia jurídica. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Víctor, por la invitación. La verdad es que es un placer para mí. Siempre innováis en el formato y la verdad es que me siento muy cómodo aquí con vosotros. Bueno, yo la verdad siempre lo digo, no he echado ningún currículum, más allá que estoy en una oposición. La aprobé en el 2007 y como muchos otros compañeros pues nos mandaron a Cataluña. Allí yo creo que hay una mentalidad más empresarial y siempre hay poco funcionario, hay mucha rotación y las primeras oleadas, lo que llamamos las trincheras, pues nos suelen mandar para allá. Y estuve allí mucho tiempo en cartera y en un momento determinado pues decidí que me apetecía dar un cambio y me vine a Madrid. Y me surgió la posibilidad de entrar en la unidad de delito. Soy de la opinión de que para ser un buen inspector es necesario tener una formación técnica importante, sobre todo porque el ámbito tributario es muy cambiante y bastante técnico. Y decidí dar un cambio y entrar en los servicios centrales, primero en la unidad de delito y actualmente en la subdirección de ordenación legal, que quizás es la más técnica dentro del departamento de inspección. Es, por así decirlo, como el servicio jurídico del departamento de inspección formado por inspectores. Y allí es donde desarrollo mi labor desde hace ya unos años, o sea que... Claro, porque por ubicarnos un poco, cuando se habla mucho de agencia tributaria, ¿no?, o de Ministerio de Hacienda, a ver, al final es muy amplio, ¿no? Hay muchas direcciones, subdirecciones. Tú concretamente estás en la Subdirección General de Ordenación y Asistencia Jurídica. Efectivamente. Que entre otros, ¿no?, pues lo que, como bien decías, las funciones o responsabilidades, ¿no?, es la de emisión de informes jurídicos sobre normas y proyectos de ámbito nacional e internacional, así como tramitación y resolución de consultas y la elaboración de proyectos normativos. Yendo un poco pues, a aterrizar, práctica, ¿no?, aterrizar esta explicación, por ejemplo, en el ámbito de la I+D+I, ¿no? ¿Qué es lo que hacéis, ¿no?, desde ordenación legal en ese ámbito? Bueno, en materia de I+D+I lo que hacemos es fundamentalmente intentar fijar criterio para que en cualquier actuación que se desarrolle en cualquier parte de España al final se apliquen criterios homogéneos. Tributo es el quien nos marca un poco la interpretación de la norma, pero después la aplicación corresponde a la agencia tributaria y en ese sentido es necesario que dentro de servicios centrales y en concreto por la materia dentro del Departamento de Inspección pues haya una subdirección que analice jurídicamente todas las cuestiones, se encargue de dar solución a los problemas que se generan en relación con I+D+I y somos en definitiva donde se centraliza cualquier cuestión, reunión, problema que se puede generar en torno al incentivo y tratamos de alguna manera de dar una solución. Estamos muy en contacto con el MINECO, con la Dirección General de Tributos, en definitiva con todos los operadores implicados con la intención de que cuando hay cualquier disfunción, cuando vemos que hay problemas asociados a ello, cuando hay una propuesta normativa, pues que de alguna forma se pueda dar la visión de la agencia tributaria en relación con la misma o intentar solucionar los problemas que se generan. Esa es un poco la función que tenemos en relación con el I+D+I. No os podéis imaginar la cantidad de trabajo que nos genera. Tanto es así que siempre lo digo, cuando yo llegué a la subdirección era como lo que nadie quería tener porque tenías que ir a muchas reuniones, contestar a muchísimas preguntas, solucionar muchísimas consultas internas nuestras y la realidad es que se iba soltando al que iba llegando. Pero a mí la verdad es que me ha ido interesando y me he ido metiendo en este mundo y la verdad es que es una parte importante de lo que hago y me resulta bastante interesante. O sea, que llegaste, te gustó y al final te has quedado trabajando en el ámbito. No es solo lo que hago, así, pero sí intento pues ayudar. O sea, sobre todo lo que intento es que esto funcione. Soy un fiel defensor de que el incentivo cumple una función muy importante. La importancia que tiene en la economía española la investigación, el desarrollo y la innovación tecnológica y aportar mi granito de arena para dar seguridad jurídica desde la agencia tributaria en la medida de lo posible de nuestras funciones. Esa es como yo veo el papel nuestro en la subdirección. O sea, la percepción al final, por lo que dices, hay mucha comunicación, ¿no? Dirección General de Tributos, Agencia Tributaria, el propio Ministerio de ¿Esto pasa en otro ámbito tributario, fiscal
¿O es más específico de la I+D+I en concreto? Bueno, no, yo creo que hay muchos ámbitos donde al final la agencia tributaria tiene la necesidad de relacionarse con la agencia tributaria. No, yo creo que una agencia tributaria moderna no puede estar cerrada en su... Yo creo que la idea a lo que tendemos actualmente es una relación de cooperación con el ciudadano. No sé si habéis tenido oportunidad de ver que en las últimas semanas en Francia se ha aprobado un proyecto de ley que se denomina el Estado al servicio de la administración, una administración de confianza, donde se aboga por una administración cada vez más cercana al ciudadano, que pase de una administración represora a una administración que destine una parte importante de sus esfuerzos, sin olvidar la represora, a informar, a facilitar los mecanismos para aplicar, pues, entre otros, este incentivo. Creo que esa es la tendencia que tiene la agencia tributaria, no solo en el ámbito del I+D, pero en el ámbito del I+D también. Y si bien hay otros sectores, yo creo que en el ámbito del I+D al final, como el propio incentivo introduce dentro de la norma la interrelación de diferentes ministerios, incluso la necesidad de que en la medida en que se soliciten informes motivados tenga que haber certificadoras detrás, y todo esto implica que tenga que haber una interpretación común hasta cierto punto de los criterios que se aplican, la relación va de suyo, es necesaria para evitar precisamente la litigiosidad. En este proyecto que decía, el proyecto francés, lo que se pretende fundamentalmente, además de un derecho al error, que yo creo que está muy bien y muy bonito sobre el papel, también a simplificar los procedimientos, a mejorar y evitar la burocracia que hay detrás de todo ello. Y yo creo que sin duda uno de los mecanismos más importantes es la colaboración, salir un poco del despacho, estar aquí explicando un poco la postura, que no veáis que la agencia tributaria es algo lejano, sino todo lo contrario, y participar con la Dirección General de Tributos, con el Ministerio de Economía y con todos los actores implicados para que los criterios sean lo que queremos es, o sea, lo mejor para la agencia tributaria es un cumplimiento voluntario, y eso es a lo que tenemos que tender. En eso consiste la relación cooperativa. Facilitar un poco qué tiene que hacer el contribuyente si quiere cumplir voluntariamente e intentar evitar ese litigio necesario, que en determinadas ocasiones es imposible de evitar, pero en la medida de lo posible intentar minimizarlo. De hecho, hace poco también salió una noticia, ¿no?, que en el foro de grandes contribuyentes la agencia tributaria había decidido, ¿no?, o sea, esa noticia que salía en la media, activar el Código de Buenas Prácticas Tributarias, ¿no?, para evitar tanto litigio en situaciones a lo mejor un poco complejas, ¿no?, de interpretación. Que parecía que era como una novedad, pero es algo que siempre había estado ahí, ¿no? Efectivamente, las reuniones del foro de grandes empresas y en el marco del Código de Buenas Prácticas Tributarias llevan mucho tiempo funcionando. Incluso ahora se ha avanzado en otro foro distinto, que es el de el Código de Buenas Prácticas de Profesionales Tributarios. Es decir, la idea un poco de la agencia tributaria en ese sentido que comentaba es fundamentalmente fomentar la relación cooperativa, y este tipo de foros yo creo que sin duda ayudan a ello. Es un canal directo con la empresa, con el sector privado, para transmitirnos un poco y poder dialogar sobre cómo actuar y cómo mejorar aspectos que creemos que no funcionan lo suficientemente bien, y a su vez un canal incluso para plantear cuestiones a la agencia tributaria en materia de aplicación de los tributos. No se trata de sustituir a la Dirección General de Tributos en la interpretación de la norma, pero en determinadas ocasiones, pues a lo mejor para cómo ve la agencia tributaria que se puede llegar a justificar, por ejemplo, cualquier aspecto relativo a un incentivo, pues es un canal perfecto para canalizar ese tipo de cuestiones. Perfecto. Entrando en otro bloque, porque se nos echa el tiempo encima, al final esto de innovar hay que improvisar un poco también. Vamos un poco, pues, a estadísticas, ¿no? Estadísticas que antes hablaba, ¿no?, pues que no vamos a sacar números. Bueno, ahora sí vamos a sacarlos. Vamos a sacar alguno concretamente, ¿vale? La agencia tributaria sí que ha publicado recientemente una actualización de las cifras de aplicación efectiva en el impuesto sobre sociedades, actualizado hasta 2015. Sí que es verdad que hay una herramienta muy buena, que es el portal de transparencia, donde previa solicitud te pueden dar datos adicionales, ¿no? Todo parece que sí que hay como una bajada en algún momento dado de aplicación, pero que la tendencia es al alza, ¿no? Y sobre todo la opción del 39.2, del denominado cheque fiscal, va aumentando, ¿no? No sé qué percepción tenéis vosotros desde la agencia tributaria. A ver, efectivamente. La idea es que yo creo que cuando en el 2013 se introduce este mecanismo un poco novedoso de aplicar el incentivo fiscal, la posibilidad de crear
excluido del límite con el cumplimiento de unos ciertos requisitos, e incluso en aquellos casos en los que la cuota se hacía cero, poder solicitar el abono a la agencia tributaria, yo creo que sin duda es muy atractivo para la empresa. Sobre todo en una época de crisis, fijaos que en determinadas ocasiones era muy difícil para una empresa, o imposible en este caso, que tenía pérdidas, aplicar la deducción. Es una deducción que iba sobre la cuota íntegra ajustada. Pero es que además se articuló un sistema que permitía a este sistema incluso encontrar una forma de financiación de la pequeña y mediana empresa, en general del sector privado, acudiendo a la agencia tributaria, solicitando esta monetización y obteniendo un reintegro por parte de la agencia tributaria de este importe. Por supuesto, hay que eliminar ciertas resistencias. Siempre que se pone un mecanismo en movimiento, y sobre todo cuando está la agencia tributaria, somos conscientes de eso, que genera una cierta inquietud. Pero la realidad es que si en el año 2000, metiéndonos en cifras, que me las tengo estudiadas y te las traigo me hablabas del 2016, para que veáis un poco la tendencia. La reforma del 2013 al final exigía que para consolidar la deducción se cumpliese una serie de requisitos en un periodo de tiempo bastante amplio. De manera que los datos, yo soy de la opinión que intentar, como decía Paco antes, hay que tener una cierta pausa a la hora de analizar los datos. En el año 2014 se acogieron a esta solicitud de monetización 250 contribuyentes, más o menos, con un importe de monetización de unos 32 millones. Y en el año 2015 las solicitudes fueron de 320 y el importe ascendió a 39 millones de euros. Pero es que en el año 2016, que es el último del que tenemos estadística, los solicitantes han aumentado a 450 más o menos y un importe de 65 millones de euros. Es decir, de monetización solicitada a la agencia tributaria. Lo que vemos es una tendencia. Vemos que la gente está viendo útil este canal, esta posibilidad. Vemos que el sector financiero además se está moviendo para ofrecer productos que permitan acelerar un poco y adelantar estas cantidades a pesar de la necesidad de esperar un tiempo para poder aplicarla. En definitiva, creo que todo esto hace que se esté potenciando el mecanismo y que yo creo que está redundando en que la gente está viendo pues, un buen mecanismo para aplicar el incentivo, y esto al final... Fíjate que este sistema al final obliga, para poder aplicarlo, a mantener la plantilla durante un periodo de tiempo y a su vez reinvertir estas cantidades aplicadas o abonadas por la agencia tributaria en I+D. Al final es una rueda. La idea es que cuanto más gente se acerque al incentivo a través de esta vía, indirectamente estamos hablando de que obligatoriamente se tiene que mantener la plantilla y obligatoriamente se tiene que reinvertir en I+D+I. Creo que hay que esperar un poco todavía a ver el futuro, o sea, el resultado de esta reforma. Creo que es muy bueno la estabilidad que se está transmitiendo desde la Dirección General de Tributos. No podemos permitirnos el lujo, como se decía en la introducción, de cambios normativos constantes que impiden a la empresa planificar a largo plazo la investigación y el desarrollo, y creo que en esa tendencia una deducción que en determinados momentos pensábamos que estaba herida de muerte a raíz del informe Lagares, pues yo creo que vemos que la tendencia puede ser muy positiva. Esa es un poco la visión que tenemos desde la agencia. Abogamos todos por esto, ¿no? Por la estabilidad que ya se ha dicho antes, ¿no? También presupuestaria, ¿no? Porque sí que, por ejemplo, con esta medida, ¿no? del 39.2 de la LIS, en un momento dado se incrementó el presupuesto asumiendo que las empresas iban a ir en masa, no se aprovechó tanto y volvió a reducirse el presupuesto de la agencia tributaria a este incentivo, ¿no? Claro, como bien dices, hay que analizar muy bien los datos, pero sí que parece que va increciendo, va aumentando la utilización de esta opción. Perfecto. Respecto a seguridad jurídica, y luego ya damos cabida pues, a las preguntas. El artículo 35.4 de la LIS sí que establece alternativas, ¿no? Para la interpretación y aplicación de este incentivo, ¿no? Hablamos de tres, concretamente. El informe motivado vinculante, que luego desarrollaremos mejor pues, con Juan Manuel Garrido, la consulta vinculante y el acuerdo previo de valoración. No sé si nos puedes explicar un poco las diferencias, qué se utiliza más, cuál es la percepción desde la agencia tributaria, qué es lo que estáis viendo más. Efectivamente, esos son los mecanismos para dar seguridad jurídica que prevé la norma. Yo creo que el legislador, cuando ve que va a crear un incentivo a una tan técnica como la de investigación y desarrollo, entre la dificultad de calificar, yo soy incapaz, os lo digo, soy técnico fiscal, pero soy incapaz
de marcar, bueno, con el paso del tiempo os voy escuchando y voy un poco aprendiendo los conceptos básicos que me permiten, pero un inspector no está para determinar si una actividad es I+D o innovación tecnológica. Nos cuesta mucho, ya nos lo ha dicho los tribunales por activa y por pasiva, no somos expertos cualificados a la hora de determinar si un proyecto o una actividad tiene la calificación de I+D o de innovación tecnológica. Lo nuestro son los números. Estamos acostumbrados a pensar en términos de deducción, de base de deducción, de tipo, de si... Entonces, yo creo que el legislador con esta idea estableció un mecanismo de 3 incentivos, el informe motivado vinculante del Ministerio o del órgano adscrito al mismo, del CEDETI en este caso, que, claro, es un mecanismo que permite al solicitante, a la persona, al contribuyente que quiere acercarse al incentivo y aplicarlo, tener la certeza de que alguien desde el Ministerio le va a determinar que su actividad efectivamente tiene la calificación a efectos del incentivo de investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Este es vinculante para la agencia tributaria, de manera que cualquier contribuyente que se someta en un momento determinado a una comprobación por parte de la agencia tributaria, aportando este informe motivado, pues va a quedar blindado en relación con la calificación. Un segundo mecanismo es el informe de la solicitud de consulta vinculante a la Dirección General de Tributos. Al final, la Dirección General de Tributos es el encargado de interpretar la norma y existe un mecanismo previsto en la Ley General Tributaria, en el artículo 88, que establece la posibilidad de solicitar consultas en relación con la aplicación y la deducción del incentivo. Y en ese sentido se mantiene, se establece la norma la posibilidad de preguntar cualquier cuestión a la Dirección General de Tributos relacionada con la interpretación y aplicación. Y la posibilidad de ir con el informe motivado que se ha emitido por el MINECO, de acuerdo con el cual tiene que resolver la Dirección General de Tributos. Y finalmente, el último mecanismo es la última pata que falta. Es la posibilidad de acudir a la agencia tributaria para que determine, mediante un acuerdo previo de valoración, el importe de los gastos y de las inversiones que va a poder formar parte de la base de la deducción. De tal manera que el mecanismo prevé que cualquier ciudadano, cualquier contribuyente, que pretenda aplicar la deducción, pues es que puede ir blindado ante la agencia tributaria, en el sentido de que puede ir con un informe motivado que le va a determinar la calificación y con un informe, un acuerdo previo de valoración que va a determinar la base de la deducción. La realidad es que estos mecanismos nos ha transmitido que en cierta manera existen, pero que existe una cierta burocracia, una dificultad para llegar a la aplicación práctica del mismo, un retraso en los informes motivados que a día de hoy pues yo creo que está prácticamente solucionado, incluso el trámite que supone para una empresa acudir a un procedimiento para un acuerdo previo de valoración. La realidad es que los mecanismos están y tenemos que trabajar para intentar minorar y minimizar la burocracia asociada a los mismos, porque en ese momento lograremos lo que todos estamos, la seguridad jurídica de la que todos hablamos. Son los mecanismos que hay en la norma. No creo que no son los únicos, pero son los más importantes. Por ejemplo, creo que jornadas como esta, donde se habla del I+D y se explica, aportan muchísimo. Creo que el mantenimiento de una normativa de manera estable ayuda también a la seguridad jurídica, y creo que las reuniones de las que estábamos hablando antes entre los diferentes operadores son elementos que al final ayudan a que un contribuyente que se acerque al incentivo sepa de antemano cuáles son los criterios que se le van a aplicar en todo momento. Eso no quiere decir que haya casos donde en última instancia la agencia tributaria tenga que controlar si ese euro que se destina del presupuesto al I+D es correcto o no. Y esa es un poco la función también de cierre que cumple la agencia tributaria. Perfecto. Respecto a las 3 herramientas, sí que es verdad, ¿no?, que el informe motivado vinculante, que luego desarrollaremos, vincula a nivel calificación, no a nivel gasto. El acuerdo previo de valoración sí que vincula también los gastos, pero está sujeto luego a una comprobación posterior de que todo lo que se ha acordado en ese acuerdo, valga la redundancia, se ha cumplido, ¿verdad? Efectivamente, al final, bueno, esto es general, al final si tú tienes la capacidad de comprobar si efectivamente lo que se ha dicho, se ha puesto encima de la mesa, es lo correcto, y esa comprobación siempre tiene que ser posible para la agencia tributaria. Claro. En la medida en que la empresa se adapte y cumpla con lo que ha establecido en el propio acuerdo, no va a haber ningún problema y al final, en última instancia, va a tener derecho a aplicarlo en esos términos. Si finalmente resulta que es que se ha separado, esto siempre es una coletilla que mete mucho la Dirección General de Tributos. Sí. Se basa en manifestaciones de hechos que presenta el consultante. La medida en que tú
te ajustes exactamente al contenido de tu consulta, a los hechos, la consecuencia va a ser la que se establece ahí, pero en última instancia se tiene que poder comprobar que efectivamente se ha ajustado a ella. Claro. Ese es Aquí entramos siempre en la subjetividad de lo que se entiende como I+D+I, que puede dar pie a que haya una desviación o no, o entendida así desde el punto de vista de la agenda tributaria. Perfecto. Entramos en todo caso, si os parece, en las preguntas, que ya veo que están entrando bastantes del público. Y bueno, pues Manuel, vamos a la primera. ¿Cómo ve la agencia tributaria que las empresas se apliquen la deducción fiscal sin informe motivado? Pues es una opción. O sea, hemos hablado de los mecanismos de seguridad jurídica, pero no son obligatorios. El ciudadano, la empresa que considere, que tiene derecho a aplicar la deducción y considere que la base de la deducción que tiene que aplicar es la que pues puede ir directamente y consignarlo en su declaración. No es Ahora, es cierto que la norma establece unos mecanismos que yo creo que son muy potentes. No existe inconveniente. Es cierto que de alguna manera está sujeto a que con posterioridad se te pueda discutir la calificación que tú le has dado a un determinado proyecto, una determinada actividad o la base de la deducción correspondiente. Pues eso está implícito pero como posibilidad existe y de hecho es una prueba cualificada. Cada vez que hemos acudido hemos tenido que litigar, los tribunales le han dado una importancia muy fuerte a los informes de las certificadoras o determinados peritos o expertos de la propia empresa. Eso está ahí y la agencia tributaria tendrá que servirse de sus propios mecanismos, sus propios expertos para poder contrastarlo, pero como posibilidad, pues no existe ninguna y la vemos pues perfectamente válida. Creemos que los mecanismos están ahí y son muy útiles y creo que la vía normal de acudir a la deducción es esta porque nos facilita el trabajo a todos. Vía informe motivado. Efectivamente. En su caso, acuerdo previo de valoración, que también es muy potente. Perfecto. Antonio Ramírez, muy bien, tenemos a una persona que se identifica. ¿Son conscientes que cada vez que un inspector recorta inversiones en un proyecto con informe motivado están generando desconfianza en el sistema? Bueno, Antonio, no sé, pero bueno. Claro, hablamos de la base de la deducción, entiendo, porque calificación o recalificaciones no existen en sede de inspección. Es decir, algo que tenemos muy claro y grabado a fuego es que la calificación que haya en un informe motivado nos vincula y en ningún caso se modifica. La modificación puede venir como consecuencia de que existan discrepancias en cuanto a la base de la deducción. Pero es que esa forma parte de la esencia de la función de la agencia tributaria, comprobar que efectivamente es correcto cómo se ha aplicado el incentivo. Esta es nuestra función. Si no estamos de acuerdo, pues tendremos que recortarlo. ¿Se genera desconfianza? Pues sí, pues quizás por eso lo que decía, estamos intentando cada vez celebrar más reuniones con el objeto de transmitir qué criterios estamos aplicando, ir a definiciones comunes con el Ministerio y con los operadores implicados para que cada vez estas discrepancias sean menores y, por supuesto, redunden en una mayor confianza del contribuyente. Pero, en última instancia, la perfección absoluta o la ausencia de discrepancia yo creo que es imposible. Pero, bueno, entiendo que al final existe un género de interpretación, un margen de interpretación que genera desconfianza, sí. Perfecto. La siguiente, bueno, en relación a esta, ¿han pensado en permitir que los informes motivados del Mineco sean vinculantes en contenido y en ejecución? Bueno, pensar, es que nosotros lo que no pensamos, te quiero decir, aplicamos. Yo creo que quizás se debería plantear, a día de hoy lo que dice es que los informes motivados son vinculantes en cuanto a la calificación y en esos términos nos movemos. Yo creo que, a ver, si canalizamos un incentivo a la I+D+I fiscalmente y nos movemos en conceptos fiscales, de alguna manera se tiene que permitir el control a los expertos en el ámbito fiscal. Existe el mecanismo para blindarse de la calificación, pero en última instancia nosotros estamos acostumbrados a hacer este tipo de comprobaciones. Comprobar si efectivamente se han utilizado o no, si están correctamente contabilizados los gastos, si se han imputado correctamente, si forman parte de la base de deducción. Entonces, yo creo que a quien corresponde de verdad esto es a la agencia tributaria. Y la solución a lo mejor no es tanto darle esta capacidad al informe motivado, que ya recoge de alguna manera
en muchas ocasiones la opinión de la certificadora en relación con la proporcionalidad de los gastos, y que es útil para la agencia tributaria, pero no puede. Yo creo que la vinculación es ir un paso más allá. Y de alguna manera sigo manteniendo que el control de esta parte debería corresponder a la agencia tributaria. Pero bueno, somos meros aplicadores de la norma. O sea, no... En todo caso, sí que a lo mejor un planteamiento de cambio normativo se podría plantear. Que no sé si hay algún asistente aquí de la Comisión de Innovación, que me constaba que a lo mejor alguien había. Yo lanzo el guante también. Nos está trabajando quizás en mejorar, ¿no?, a nivel normativo. De hecho, este año, como alguna novedad, ¿no?, entre comillas, sí que se ha planteado desde la vicepresidencia del Gobierno el paquete normativo que se va a trabajar, ¿no? Y luego profundizaremos también con Juan Manuel, ¿no? Aparte de la ley del impuesto sobre sociedades, que se van a tocar varias cosas, y muchísimas más normas y leyes que se quieren modificar. Otra es el Real Decreto, ¿no?, con más clarificación, simplificación. Luego entraremos en mayor detalle. A lo mejor puede ser el momento quizás de darle un cariz o una situación diferente, ¿no? Sí, pero me parece complicado que siendo un incentivo fiscal, de alguna manera no se deje un poco pie a los expertos en el ámbito fiscal, que es la agencia tributaria. Perfecto. Pero efectivamente hay un cierto margen. Sí, si te parece, Manuel, lanzamos la última pregunta, que desde aquí ya no veo, y pasamos al siguiente ponente. ¿Cómo valora la agencia tributaria la utilización del incentivo Patent Box? ¿Tiene la sensación que es un incentivo infrautilizado? Absolutamente. Creo que es un incentivo potentísimo. Pero que efectivamente yo creo que quizás aquí entonamos el mea culpa, no es suficientemente conocido por la empresa. Es cierto que yo creo que en los últimos años se está avanzando en ello. Es relativamente reciente, en el sentido de que no tiene tanta tradición a lo mejor como los incentivos a la deducción por I+D+I, y es un incentivo muy, muy potente. Creo que existe un margen enorme para ello, y desde la agencia tributaria, si tenemos en cuenta los acuerdos previos de valoración que se establecen en relación con él, es un incentivo que está totalmente infrautilizado y que tiene muchísimo potencial. Yo creo que se ha intentado potenciar en diferentes momentos. Actualmente se han introducido modificaciones para alinearlo con la Unión Europea en relación con el Nexus Approach, ¿no? Nexus Approach. Me salen al final palabras en inglés, pero no, como todos estamos familiarizados con esta terminología, para adaptarlo y para que efectivamente redunden en beneficio de aquellas actividades de investigación y desarrollo que efectivamente se realicen aquí, y que cuando el valor se crea en España y no fuera. Entonces yo creo que se está avanzando mucho en perfilarlo, en hacerlo atractivo, y lo es, y desde aquí apoyarlo, pero la realidad es que está muy infrautilizado. O sea, lanzaríamos el mensaje de utilicemos más este incentivo que está ahí para utilizarlo. Fíjate, para la redundancia. En vuestras jornadas al final dedicamos mucho tiempo a hablar del I+D+I, sí, como incentivo de entrada, y quizás pocas preguntas suelen ir asociadas, la que nos hace el público asociada a la Patent Box. Y sin embargo es un incentivo potentísimo y está totalmente desproporcionado. Es un incentivo de salida perfectamente útil y muy potente. Quizás hay mayor desconocimiento, ¿no? Las empresas a lo mejor que acuden utilizan más el incentivo fiscal a nivel de deducciones. Bonificaciones tampoco sale demasiado a nivel público, ¿no? Preguntas. Quizás pues, en próximos eventos, ¿no?, tenemos que darle un enfoque un poquito diferente. Muy bien. Perfecto, Manuel. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Espero que hayas estado cómodo. Me he sentido muy cómodo. No como Nadal en la del Banco Sabadell, pero... Muy bien. De una cara menos amable, pero por supuesto que siempre que lo necesitéis, la agencia tributaria yo creo que es bueno que esté explicando un poco la cara y que no parezca que somos unas personas que están metidos en unos despachos y que no somos conscientes un poco de la problemática. Fantástico. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.